en criminología, era una asignatura que di un par de años en la Universidad Internacional y daba de ontología, que en el fondo era intentar explicar si podían o no torturar a quien había puesto una bomba para que me dé la clave para desactivarla. Y eran discusiones bastante intensas porque no todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces, de lo que se trata, benvinguts tots y gracias por participar hoy de aquí. Bienvenidos. El título, ¿cabe la moral en la cultura actual? Yo pienso que podemos dar todos la respuesta y podríamos irnos a comer, que es no solo cabe, sino que es tremendamente necesaria y es urgente implementarla. Porque si no, lo que vamos a encontrar va a ser pues una crisis humana espectacular, ¿no? El problema es ¿qué es esa moral, ¿no? Hay una primera apunte que es esa distinción que hacen algunos entre ética y moral, que no todo el mundo entiende lo mismo por ética y no todo el mundo entiende lo mismo por moral. Aunque hay distintas acepciones, yo ética lo entenderé aquí desde un ámbito, aquello que desde la razón podemos comprender como la guía del comportamiento práctico, y moral es cuando ya ponemos la reflexión desde el ámbito de la Iglesia, es decir, el ámbito moral sería que aporta la visión de la fe al comportamiento humano, ¿no? Aunque no siempre ha sido esta la doble distinción, hay más, ¿no? Pero un poco para aclararnos aquí utilizaré simplemente esta. Hace falta, pues yo pienso que solo hay que ver cómo está la sociedad que tenemos. O sea, si nos pusiéramos a hablar de estadísticas, saldríamos todos de aquí llorando, ¿no? Y tengo como 3 descripciones que hace del mundo actual los distintos papas, ¿no? Pues desde Juan Pablo II hasta el Papa Francisco, pues el Papa Juan Pablo II hacía como una descripción del mundo diciendo, y lo tengo aquí en un documento explicando cómo veía Europa. Y es verdad que todo lo que voy a explicar no es todo negativo, hay aspectos que pueden ser positivos de estos aspectos, pero escribía que Europa es un continente sin esperanza. Un mundo sin esperanza es un mundo gris, que no tiene futuro, que no tiene ilusión, que ha perdido la alegría. Así es como lo describe Juan Pablo II después de un sínodo que se hizo en Europa. Dice, ¿y eso por qué? Dice, ¿por qué se ha dado ese oscurecimiento de la esperanza? Dice, por la pérdida de la memoria y de la herencia cristiana, por un agnosticismo práctico, la gente vive como si Dios no existiera, por la indiferencia religiosa. Después habla también del miedo a afrontar el futuro, y eso es una experiencia cotidiana, ¿no? Que se manifiesta en el vacío interior, en la pérdida del sentido de la vida de muchos ciudadanos, el descenso de la natalidad, la disminución de las vocaciones, la resistencia a tomar decisiones definitivas. Eso es, cada día se casan menos gente, no solo por la Iglesia, sino también por lo civil. Pero tienen miedo al futuro, a qué pasará. Otro es la fragmentación de la existencia, dice el Papa, ¿no? Soledad, divisiones, crisis, conflictos, tensiones, egocentrismo, indiferencia, ¿no? Y el último que pone es el decaimiento de la solidaridad, aunque en algunos aspectos hay mucho más voluntariado, pero por otra hay mucha soledad, ¿no? Mucha gente abandonada a su suerte y sin lazos de apoyo afectivo. Yo me paso el día escuchando problemas matrimoniales, las estadísticas, ¿no? Es una estadística que ya vamos más de el 80% de los que se casan se separan en la generación de los 30 años. Y eso no es neutro, eso tiene unas consecuencias de chicos y chicos con una inseguridad a la hora de forjar su futuro, ese miedo a comprometerse, ese miedo a tener hijos, los hijos con un desconcierto, con un miedo a amar, porque no sea que salga perdiendo otra vez, y con una cantidad de heridas espectaculares, ¿no? El Papa Juan Pablo II, en otra encíclica, la Evangelium Vitae, cuando describía el mundo, que lo hacía ya con una mirada global, decía, es un mundo que está instalada en la cultura de la muerte. Dices, ya se ve que muy atractiva no es, ¿no? Y explica el porqué, ¿no? Violencia, odios, intereses, contrapuestos, comercio de armas, los desequilibrios ecológicos, la droga, todos los problemas que tenemos en el ámbito de la sexualidad, y de todo eso es que atentados al final contra la vida naciente y contra la vida terminal. ¿Cuáles son las causas? Eso es muy interesante. Y del clima social, la cultura
aspectos psicológicos, que son las dificultades existenciales y relacionales, motivos económicos, de pobreza, de angustia, de desesperación. Y otras son las estructuras de pecado, que en el fondo son las legislaciones y la manera de ser de mucha gente que nos arrastra a maneras de hacer y de plantear las cosas que llevan pues tanto al aborto, a la anticoncepción, a la reproducción artificial y a tantas cosas que acaban atentando contra la vida humana. Pero dice, ¿y todo eso por qué se ha llegado aquí? Y entonces hace un análisis que es muy interesante, que es, primero, porque hemos perdido de vista qué es el ser humano. O sea, ya no nos conocemos, no entendemos quiénes somos. Y entonces, claro, al no saber quiénes somos, pues intentamos forjar un ser humano a la medida de nuestros intereses. Y ahí viene el subjetivismo, va hablando el Papa, el entender que la dignidad es la autonomía, por tanto los que no tienen autonomía no tienen dignidad. Ahí tenemos el problema con los peques y con los ancianos. Y después de una libertad entendida como individualismo, que es la gran cuestión que tocaremos esta mañana, ¿no? Y todo eso lleva de la mano, pues claro, si no sé quién soy y no hay una verdad que me guíe en mi vida, pues todo esto lleva a un relativismo que en el fondo, si no me guía una verdad, me guía pues o mis intereses, o mis gustos, o mis pasiones, punto, ¿no? Y eso tiene pues consecuencias de todo tipo. Pero lo que es interesante de este análisis que hace Juan Pablo II es ¿y por qué se ha llegado a todo eso? Y dice, por la eclipse de Dios. Cuando el hombre pierde a Dios, el hombre se deshumaniza. La criatura sin el Creador desaparece. Más aún, dice el concilio, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Punto final, el agnosticismo práctico, el individualismo, el utilitarismo y la crisis de la conciencia moral. Como podéis ver, es un mundo alarmante, y es tremendamente urgente rehacer todo este planteamiento. Hemos visto la pérdida del hombre que es fruto de la pérdida de Dios. Habrá que reconstruir este camino. Y en la encíclica Fratelli Tutti el Papa vuelve a describir el mundo. Y es un mundo que no hay fraternidad. Es un mundo a quien nadie le importa nadie. Donde la indiferencia es la nota más distintiva de este mundo. Y va explicando el por qué, ¿no? Pues el descarte mundial, el no reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Los conflictos generalizados, una globalización que no tiene rumbo y que no se guía por el bien común, la agresividad sin pudor, ¿no? Sumisiones, menosprecios, ¿no? Es un mundo donde a nadie le importa nadie, Evidentemente no pasa en todas partes y en la misma medida, pero globalmente hablando yo pienso que la descripción es así, es un mundo de descartes, solo me importa si ante mi mirada respondes a mis intereses, punto. ¿No? El mundo así acaba siendo toda una verdadera tiranía. Y entonces explica el Papa, ¿no? En el segundo capítulo de la Fratelli Tutti, explica la parábola del buen samaritano y va explicando los personajes que salen ahí, pues los que atentan contra el samaritano malherido, ¿no? El levita, el sacerdote que pasan de largo, el que se queda y le atiende, el hostalero, y pregunta, ¿y quién de estos eres tú? ¿Quién eres? Y el Papa mismo responde, pues somos los 5 a la vez. A veces somos los que maltratamos, a veces somos los maltratados, a veces somos los que pasamos de largo, a veces somos el samaritano que se queda y a veces somos el hostalero que tenemos que cuidar a los demás, ¿no? Y en el fondo se pregunta, y con esa pregunta sería como la luz ética para cambiar este mundo, ¿no? ¿Y quién deberías ser tú? ¿No? Y es lo que nos pregunta el Papa, y quiénes somos y quiénes deberíamos ser y quiénes queremos ser de verdad. Pues dicho todo esto, hace pocos días se publicó un artículo en La Vanguardia de un profesor de la Facultad de Teología, se llama Chaim Morlans, que explicaba la historia de ese por qué hemos llegado a un ser humano que se ha desentendido de todo vínculo, de todo compromiso, ¿no? Un ser humano desvinculado de todas las dimensiones que le puedan afectar desde fuera
incluso desde dentro. Y va explicando toda una historia, ¿no? Primero se desvinculó de la Iglesia en el siglo XVII y XVIII, que era la tutora, el orden público. Después se desvincula en la naturaleza, cuando deja el campo, se va a la ciudad, y con la industrialización, pues el ser humano se pierde sus raíces, ¿no? y su historia. Se desvincula también de Dios como el fundamento de la realidad en el siglo XIX. Se desvincula de la condición humana de los demás por clases, ¿no? Pues Lenin, Stalin, donde ya la clase que no es la mía es mi enemiga. Y también se desvincula de otras etnias, ¿no? Que es Hitler, ¿no? Que los que no son judíos, no son alemanes, la raza aria, pues son dignos de ser menospreciados, ¿no? Se desvincula del saber clásico, ahora todo se reduce a pura tecnología, a pura ciencia. Se desvincula del pensamiento fuerte que puede guiar la vida, por ese pensamiento débil, líquido que se dice hoy en día, ¿no? Que no sabe cómo guiarnos. Se desvincula también, ¿no? de todos los vínculos de la propia libertad, ¿no? Que es todo lo que nos puede la memoria colectiva, la nación, nuestra cultura, ¿no? En el fondo, nada me puede obligar si no me viene de gusto. Esta es la tesis de muchísima gente hoy en día, que lleva al consumo, al confort, a la cultura banal. Se desvincula últimamente del propio cuerpo, donde yo puedo ser lo que me dé la gana porque mi corporalidad no me dice nada de mí, sino que yo decido cómo quiero que sea mi cuerpo para que responda a lo que yo pienso que soy y quiero ser, ¿no? Y la última desvinculación es que ya incluso me desvinculo de la condición humana, que ya no solo quiero ser humano, no quiero ser humano, sino que quiero ser transhumano, que son los humanos mejorados, con todo tipo de tecnología, para llegar a ser posthumanos, es decir, que con la terapia génica ya es pensable que de aquí a una temporada salgan niños con alas, otros con garras, otros con picos, ¿no? Y otros que vivan en ordenadores, que eso es lo que pretende, ¿no? O lo que postula en lo que se llama el transhumanismo y el posthumanismo, que ya nada me condicione, yo puedo ser todo lo que quiera ser y yo tengo que decidir sin que nadie me condicione, ni nada me condicione, ni siquiera, ¿no? Pues mi naturaleza, mi corporalidad, ¿no? Mi contexto. Claro, un mundo así, dices, ¿dónde lleva? ¿No? Y el punto final, ¿no? Fijaos que lo que lleva es, y eso lo describen en inglés con una palabra que llaman FOMO, que es el fear of missing out, ¿no? Es un mundo que, de alguna manera, como yo tengo siempre que conseguir lo que deseo en cada momento, no me comprometo a nada porque si me comprometo a algo, a lo mejor me pierdo algo súper interesante. Por eso hoy en día organizar cualquier cosa con jóvenes o adultos es imposible, ¿no? Porque en el último segundo te llaman diciendo que me ha salido un plan alternativo mucho más interesante, te dejan colgado y lo tienes que pagar todo tú, ¿no? Y no se sienten responsables de nada. Yo dejar de hacer campamentos y colonias porque el último día empiezan 50 y acaban viniendo 3. Digo, a la porra, ¿no? Digo, ¿por qué? Pues porque es un mundo que no te puedes fiar de nadie, ¿no? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo busca su interés. Y es un mundo tremendamente atractivo, ¿no? Es un mundo atemorizado. Atemorizado de no, el fear of missing out, ¿no? El miedo a perderme ocasiones de poder disfrutar, de ser feliz. Resulta que todas estas desvinculaciones que hemos ido hablando tenían como un objetivo final, que es la gente quiere ser cada vez más feliz. Pero la consecuencia final es que el mundo es cada vez más infeliz, ¿no? Esa es la consecuencia. ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto? Y entonces tendríamos que ahí pues ir, ¿no? Entendiendo el papel de la ética, ¿no? La ética es aquello que nos habla de cuál es el camino para ser feliz. De hecho, el gran autor de la antigüedad es Aristóteles, ¿no? Que toda su ética nicómaco es el camino para ser feliz. Y todo ser humano quiere, necesita, está en su corazón, pues la necesidad y la aspiración a ser feliz. Por eso la ética siempre, cuando hablamos de ética, es de la aspiración a ser feliz. Incluso éticas que son impresentables es porque la gente piensa que eso me hará feliz, ¿no? Y a pesar de que aún así hay mucha gente que habla de ética como el cumplimiento de deberes, ¿no? Es fruto de toda la ética kantiana que hoy en día con la gente que tenemos no tiene ninguna fuerza, ¿no? Porque el deber por el deber hoy en día
En la gente es que le importa cero el deber por el deber. O sea, me apetece o no me apetece, me gusta o no me gusta. Y por lo tanto, pues ya se ve que depende cómo planteemos la ética, no tendrá fuerza para gobernar la ciudadanía, la vida en sociedad. Y por eso hay que plantear bien la ética. Y no cualquier ética, ¿no? Yo en las clases, hay una clase que explico cómo sabemos que algo es bueno y malo. Entonces explico como 25 sistemas éticos distintos que se dan en el mundo, donde con eso no lo conseguiremos nunca, pero hay gente que los defiende, ¿no? La ética de Hume, la ética de Kant, la ética de Weber, la ética de los valores, y hay miles de éticas, pero resulta que muchas de ellas están tan mal planteadas que no darán respuesta a lo que la ética de alguna manera pretende, ¿no? Que es que el mundo sea feliz, que la gente sea feliz, ¿no? Pero que todos lo sean, no solo unos cuantos, ¿no? Y por lo tanto, la ética es, con expresión de Aristóteles, la vida conseguida, la vida plena, la vida lograda, ¿no? Todos queremos tener una vida plena, que mires atrás, veas tu vida y dices, ha valido la pena, ¿no? Y eso hoy mucha gente mira atrás y mira y te lo he destrozado todo. Todo lo que he tocado lo he destrozado. He roto mi hogar, he destrozado a mis hijos, he abandonado a mis padres, ¿no? He abandonado a mi pareja, lo he destrozado todo. Hay mucha gente que mira atrás y desgraciadamente esta es la expresión que tiene de lo que ha sido su vida. Y por eso tenemos que ser capaces de rehacer planteamientos donde mi vida sea plena. Pero lo que todas esas éticas tienen en común, sean positivas o negativas, es que detrás hay una palabra que es, como podríamos decir, la clauda volta, ¿no? El gozne de entender por qué queremos una ética, ¿no? Y en el fondo la palabra es la libertad. Todo el mundo entiende el profundo vínculo entre libertad y felicidad. Todas esas descomposición de lo que es el ser humano y de lo que es el ser humano en sociedad, todo lo que hemos visto es porque en el fondo la gente quería una libertad de tipo existencialista, que yo soy de alguna manera plena libertad y puedo decir lo que quiero. En el fondo es la tentación del capítulo 3 del Génesis, cuando Adán y Eva quieren ser como Dios. Esa es la gran tentación. El problema es que se han equivocado de cómo es Dios. Y se ponen la idea de un Dios que es no solo poderoso, sino que es un dictador que impone sus reglas que manda sobre todo. Y hemos querido ser Dios como el Dios que se piensa que es Adán y Eva. Y como intenta ser un Dios así, son destroyers, lo destrozan todo. Destrozan la relación con Dios, destrozan la relación entre ellos, ¿no? Pues destrozan, Adán quiere dominar el varón a la mujer, Caín mata a Abel, llega todo el tema de Babel, el diluvio. Es un mundo que ha ido, el hombre va contra el hombre, ¿no? Esa imagen de Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre. Pues eso es la consecuencia de un mundo donde yo quiero ser plena libertad, que lleva al nihilismo, ¿no? Que si yo soy libertad y mi Dios me tiene que condicionar, yo soy Dios, entonces yo decido lo que es bueno y malo. Pero entonces, como le pasaba a Sartre, ¿no? Y si yo decido lo que es bueno y malo, tan bueno es ser Madre Teresa de Calcuta o Maximiliano María Kolbe como ser Hitler. Si total, si es bueno lo que yo decido, todo es bueno o todo es malo. Y entonces no hay nada bueno ni nada malo. Y cuando no hay nada bueno y nada malo, la gente ya no se puede quejar, ya no puedes decir, oiga, esto es malo. Puedes decir, esto no me gusta, y el otro te dice, es muy interesante tu opinión, pero yo tengo otra, ¿no? Y entonces son todo este mundo que se siente continuamente traicionados porque como el criterio, el bien y el mal es lo que a mí me gusta, todo el mundo se queja de todo, fijaos, estamos en una sociedad que incluso los que estamos aquí nos pasamos medio día quejándonos de todo, donde dejan la ropa, porque hacen esto, siempre soy un pringao, que me toca a mí todo, que siempre lo tengo que hacer todo yo. Todo el mundo se queja de todo, ¿no? Pero todo el mundo hace lo que piensa que me hace feliz. Y entonces resulta que nadie es feliz y todo el mundo se queja. Dice, hay algo aquí que no funciona. Y no funciona porque la libertad que hemos pretendido vender como la panacea de nuestra felicidad, pues no funciona. Este es el problema. Y entonces hay que anclar bien la libertad, ¿no? ¿Y qué es la libertad? ¿No? La libertad no es
poder escoger como mucha gente se piensa, porque entonces llevaremos a esos que por el miedo a perderme oportunidades tendrán ese FOMO que decía, ¿no? El fear of missing out, ¿no? El miedo a perder ocasiones, y entonces son gente que no se comprometen para nada. Alguien te pide para casar y te dice, ¿pegas conmigo? En principio sí. ¿Qué quiere decir? Que si me sale alguna alternativa más interesante, dice, yo no quiero perder la ocasión. Por lo tanto, punto final de un mundo así. Lo que Papa habla del descarte es que todos sois intercambiables. Ese es el problema. Los niños, ¿no? Estamos esperando un niño. Tú ves una peli hoy en día y cuando una se queda embarazada, que evidentemente casi nadie está casado en las pelis, entonces se plantea, ¿se lo digo o no se lo digo? Y cuando se lo pregunto, le pregunto, ¿lo quieres? Dice, ¿cómo que lo quieres? O sea, es como César, ¿no? Y entonces, y si nace un niño es un sobreviviente a la decisión de unos padres que algunos aceptan, que te acepto en mi vida porque yo me quiero sentir realizado. Pero no te quiere nadie por ti mismo. Punto final. Es un mundo que no sabe amar. Este es el problema. O sea, la urgencia más grande que tenemos hoy en día es enseñar a amar a la gente. Y un mundo donde la libertad solo mire por mí mismo es un mundo incapaz de amar, porque tú solo vales mis intereses, mis deseos, mis gustos. Punto. Eso es lo que vales. Y un mundo que vales eso, eres siempre descartable. Eres siempre, de alguna manera, no hay nadie con quien me comprometo vitalmente porque quiero ser feliz, entendiendo la felicidad como ese conseguir siempre mis objetivos. Y por eso tenemos un mundo tan frustrado. Porque después, como no consiguen sus objetivos, está todo el mundo frustrado. Hasta tal manera que se frustran que de las causas más graves de mortalidad que tenemos hoy en día son los suicidios, que es la expresión de un mundo vacío y tremendamente frustrado. Ese mundo que pensaba que siendo yo lo que quiero ser, seré feliz. Pero, y hay otros que, junto con la descripción del mundo que he hecho, el Papa Francisco en la Amoris Laetitia, hay un momento que describe cómo ve la gente hoy en día y por qué hay tantas crisis en los hogares, ¿no? Que uno puede entenderlo después de lo que he explicado. Pero hay otra causa que dice que el gran problema que hay detrás es cómo somos culturalmente hablando, es decir, qué mundo hemos forjado, fruto de toda la situación vital en que vivimos en Europa, sobre todo en Occidente, y hemos hecho gente. Claro, si mi objetivo es siempre conseguir, mis objetivos es el fruto de mi libertad y esos objetivos los pongo yo, que eso es lo que me hará feliz, ¿no? Entonces yo soy el centro del mundo mundial. Y eso se llama el narcisismo, donde todo el mundo es el centro del universo. Todo el mundo tiene que responder a mis expectativas. Todo el mundo tiene que ser como yo espero y quiero que sea. Y como todo el mundo piensa igual, nadie es como yo quiero que sea, nadie responde a mis expectativas, todo el mundo me falla. Y por eso todo el mundo mira a los demás como si fueran una carga. Ya no solo los niños, sino los abuelos, el esposo, la esposa, los hijos. Todo el mundo se convierte en una carga. Esa es la realidad del mundo narcisista. O sea, no tiene futuro. Pero la segunda descripción que hace el Papa Francisco en la Amoris Laetitia es, si os lo preguntara, yo he hecho la experiencia en muchos grupos, ¿no? ¿Cuáles son las dos expresiones que decís todos los que están aquí multiplicado por los que tienen menos de 30 años? Y la expresión es, estoy cansado. Y la segunda, qué palo, ¿no? Queriendo decir, es un mundo que vive agotado. Y una persona que vive cansada no tiene largo recorrido, siempre te va a fallar. Siempre te va a fallar. Y el problema de estoy cansado no es una expresión puramente expresiva de cómo estoy físicamente. Estoy cansado es no estoy disponible, no me agobies, no estoy por ti y no voy a hacer nada. Estoy cansado, expresa la lógica de una persona que yo soy el centro del universo, que además
cuando estoy cansado, eso es una experiencia que me llama la atención porque lo oigo día tras día en los problemas que me explican. Y cuando uno me dice, no, es que estoy cansado de mi matrimonio, estoy cansado de no sé qué, estoy cansado de mi trabajo, en ese momento yo me desentiendo de todas mis responsabilidades y a partir de ahora soy libre para forjar mi futuro sin ningún compromiso. Oiga, y sus compromisos que había tomado, que había dado la palabra de su trabajo, su mujer, su marido, sus hijos, sus padres, Estoy cansado. Y estoy cansado me desentiendo, es decir, no siento ninguna responsabilidad vital con lo que me siento cansado porque yo lo que quiero es descansar vitalmente, es decir, hacer lo que me dé la gana. Y entonces, claro, con un mundo así, dices, echaros a temblar. Porque todos somos intercambiables, nadie vale con una dignidad absoluta y es un mundo donde quien mira por sí mismo es un mundo de descarte y de frustraciones, ¿no? Y esa es la realidad de muchísima gente hoy en día. La falta de alegría es espectacular, ¿no? Por lo tanto, hay que rehacer el camino. ¿Cómo hay que rehacerlo? Entendiendo bien la libertad. ¿Y qué es la libertad? La libertad no es hacer lo que me dé la gana. Es verdad que hacer lo que me dé la gana se juega la libertad, pero se juega también en el bien. La libertad tampoco es hacer solo el bien, ¿no? Sino que es hacer el bien porque me da la gana. Hacer el bien por hacer el bien, uno es kantiano y se siente todo el día que es un pringao, que me toca todo a mí y que nunca es feliz, ¿no? Por lo tanto, hacer el bien no nos hace felices. Y hacer lo que me da la gana ya habéis visto que tampoco lleva a ser felices, ¿no? Por lo tanto, es hacer el bien porque me da la gana. Por lo tanto, eso requiere dos cosas. Hacer el bien significa conocer el bien. Por eso la libertad está fundamentada. ¿Qué es lo que hace libre la libertad? ¿Cuál es el gran libertador de la libertad? Y la respuesta la dice Jesús en el Evangelio de Juan. La verdad os hará libres. Solo el conocimiento de lo que es el ser humano en sociedad, lo que es el matrimonio, lo que es un hijo, lo que es un padre, lo que es el trabajo, ¿no? Lo que es la vida en sociedad, solo el conocimiento de la verdad puede hacer descubrir lo que es un bien para todos y hacer un mundo que valga la pena. Pero hay que conocerlo. Por eso la verdad nos hará libres. Y eso hay que conocer esa verdad. Pero después, no solo el conocimiento de la verdad, porque hay mucha gente que sabe muy bien qué es la verdad, ¿no? Pero después le falta voluntad para vivirla, ese que está cansado, que todo es un palo, ¿no? Pues le falta voluntad para vivirla. Y por lo tanto, eso requiere el dominio de sí, que es todo el camino de la educación en la virtud, que nos capacita para vivir aquello que entendemos que debemos vivir. Solo la virtud que muestra la belleza del bien es lo que nos hace capaces de hacer un mundo que sea tremendamente hermoso. Porque la virtud no hace más que expresar aquella verdad humana que la hace tremendamente atractiva, que es un verdadero bien y por lo tanto hace un mundo hermoso. Por eso la educación no es simplemente tener dominio de la voluntad, porque eso hace kantianos, ¿no? Hace gente que son muy fuertes y muy recios pero no saben amar, ¿no? Solo un mundo que muestre la belleza del bien, la belleza de la verdad, la belleza del servicio, la belleza de la generosidad, la belleza del compromiso, la belleza de la fe, será capaz de transformar la sociedad que tenemos. Y si no somos capaces de mostrar esa belleza con nuestras vidas, va a ser imposible cambiar este mundo. Y por eso vivir esa verdad con vidas alegres, generosas, donde aquello que de alguna manera lleva al ser humano en plenitud, que es esa vida virtuosa, pues es lo que hará posible que uno quiera decir yo quiero recorrer ese camino y eso es lo que más vale la pena aquí en la tierra. Y eso es una tarea espectacular. Y lo digo por los hogares, porque hogares que todo el día se quejan, que falta felicidad en el hogar, que falta alegría, que falta servicio, que todo el día se comparan y se pasan factura porque tú no haces y yo no hago y tú no me das y yo no te doy, pues esos hogares son incapaces, que aun haciendo siempre lo que es bueno y recto, pero son incapaces de transmitir la belleza de una vida de entrega.
Y eso nos pone muchos deberes en el corazón, ¿no? Y por lo tanto, ¿y cuál es el criterio del bien, ¿no? Y eso es la otra gran cosa. Hemos visto que lo que sustenta la libertad es la verdad, pero ¿cuál es la verdad del ser humano? ¿Qué es lo que hace que el bien sea de verdad atractivo? Pues la respuesta también es muy simple. Si os preguntara aquí qué es lo que os hace felices, la respuesta es muy sencilla. Que aquellos a los que quiero me quieran. A mí que me quiera la vecina en tercero me sirve para la autoestima, pero para nada más, ¿no? Y querer mucho a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, cuando veo que pasan de mí, pues la verdad es que muy feliz no me hace. Que aquellos a los que amo me amen. Eso es donde se juega el ser feliz. Y por eso hay que ser capaz de amar. Y el amor tiene que ser capaz de entender el bien del otro. Por eso, sin conocer el bien del otro, que es también nuestro propio bien, ¿no? Pues es imposible hacer un mundo feliz, un mundo alegre, un mundo que valga la pena, pero a la vez, sin la capacidad de darse uno mismo, de dar, pues para hacer feliz, para dar eso que es un bien para el otro, pues es imposible, de alguna manera, realizarse en plenitud. Por eso el ser humano, su realización pasa por el don sincero de sí mismo. Es la expresión que más repitió Juan Pablo II, ¿no? Por lo tanto, ahí dices, ¿cuál es entonces el fin de la libertad? ¿Para qué somos libres? Para amar. Así de sencillo. Una libertad que no lleve a amar, y la libertad que lleva a amar no es esa libertad que muchos piensan hoy en día, que mi libertad acaba donde empieza la tuya. No, eso se lo piensa muchísima gente. Si eso es verdad, ¿no? Llevaremos a un mundo, punto final, donde mi marido es mi limitador de mi libertad, mi mujer son el que me limita mi libertad y que me corta las alas. Dice, ¿la puedo mirar con admiración? Digo, cero. Claro, si mi libertad acaba donde empieza la tuya, a partir de ahora eres tú quien me limita mi libertad. Digo, ¿va a ser atractivo la convivencia? Digo, cero. Entonces intento buscar maneras para que no me coacciones, para poder ser más libre, ¿no? Hoy en día hemos encontrado medios, como dicen en inglés, que ya nadie se casa y entonces el living apart together, ¿no? Que nos encontramos cuando nos interesa, pero después ningún compromiso con nadie, ¿no? Y dices, pero esto es un mundo feliz. Digo, no, un mundo que al final se van a quedar todos más solos que la una y sin sentirse queridos por sí mismos. Ese es el problema. Un mundo infeliz, ¿no? Y por eso hay que aprender a amar. Y por eso mi libertad no termina cuando empieza la tuya. La libertad humana, la libertad del amor, es que empieza cuando hago empezar la tuya. Soy libre si te hago libre, ¿no? Y aprendo a amar cuando hago que te sientes amado. Cuando descubres que eres importante ante mi mirada y ves que busco tu bien. Y dejo de ser el centro del mundo mundial, dejo de ser el centro del universo y me doy cuenta que la clave para ser feliz pues es un corazón humilde, que es la casa de la caridad, como decía San Agustín. ¿Cómo se conoce ese bien? Si queréis en las preguntas lo hacemos, pero no me da la vida. Último punto para dejar tiempo para las preguntas, que esto es la ética, pero resulta que la ética por sí mismo, por mucho que lo intente, no conseguimos hacer un mundo que sea justo, un mundo que sea atractivo, hogares que valgan la pena. ¿Y eso por qué? ¿No? ¿Por qué Dios, y eso lo explico en los cursillos prematrimoniales, por qué Dios permitió el divorcio durante 12 siglos? O sea, a Moisés, junto con los 10 mandamientos, Dios le permitió el divorcio y la poligamia. No sé si lo sabíais, pero Dios permite el divorcio y la poligamia 12 siglos y un poquito más, 1200 y pico años, ¿no? Y un chico le pregunta a Jesús, ¿nos podemos divorciar? Y dice, pues no. Dice, pero Moisés nos dejó por prescripción divina, lo mandó Dios. Y Jesús le responde, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no era así. En la historia hubo algo que es el pecado original que rompió el ser humano por dentro. Le incapacitó para descubrir esa verdad entera y le incapacitó para quererla
con toda su radicalidad. Le estropeó por dentro. No lo aniquiló, que es lo que piensan los protestantes, sino que lo rompió. Y por eso Dios permitió esto. No sé si sabéis cuántas mujeres tuvo Abraham, ¿no? Abraham dice la Biblia que tuvo 3. Sara, la esclava, y una después, cuando es más mayorcito. Y no sé cuántas, después viene Isaac, y después viene Jacob. No sé cuántas mujeres tuvo Jacob, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos, de 4 mujeres. Pero ¿sabéis cuántas mujeres tuvo el rey David? Dice la Biblia que tuvo 600 mujeres. Pero el récord de la Biblia es Salomón. Si a alguien le interesa la cita, primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 3. Lo podéis comprobar, que no miento. Y dice la Biblia que tuvo 700 mujeres en condición de princesas y 300 concubinas. 1000. Yo siempre he pensado que eso es una machada y que es una exageración, pero debía tener un montonazo. Y viene Jesús y le dice al chico ese, ¿no? Dice, no, a partir de ahora no os podéis divorciar. Pero Moisés nos dejó por la dureza de vuestro corazón. Y ese chico se queda tan escandalizado con una para toda la vida. Y pensar que en esa época la gente se casaba, las chicas a los 15 y 16, los chicos a los 20, y se morían todos a los 45, estabas 25 años con la misma. Hoy te casas a los 30 y se mueren a los 100. 70 años con la misma y con el mismo, ¿no? Y dices, això va pariar, ¿qué? Y por tanto escoger bien por si acaso, ¿no? Y dices, ¿y qué ha pasado en la historia para que Jesús le diga a aquellos? No, pues no se ha acabado. Pues lo que pasó es la redención. Que ese Dios ha venido a la tierra. Y no solo ha venido a decir que tenemos que ser buenos, que esto es sentido común. Cuando uno no es bueno, no es feliz, sino hacernos capaces de ser buenos. Y con su gracia, con la redención, entra en nuestras vidas, nos capacita para ver esa verdad con toda su hondura y nos transforma con su gracia para vivir esa verdad con toda su radicalidad, y ahora sí, con él podemos vivir todas las exigencias del amor humano, donde todo el mundo se pueda sentir amado por sí mismo. No eres intercambiable, ni padre, ni madre, ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni amigos. Los amores de verdad son para siempre. Y si no, no son amores, ¿no? Y por lo tanto, pero eso sin la gracia de Dios no se puede. También es verdad que la gracia de Dios actúa en todo hombre y mujer de buena voluntad. Por lo tanto, no solo son capaces de vivir eso los católicos, sino que todo hombre de buena voluntad, Dios con la redención actúa en todas las personas de buena voluntad, con su gracia capacitándolas para ver la verdad con toda su hondura y para vivir esa verdad con toda su radicalidad. Por eso, de la ética a la moral, ¿cuál es nuestro verdadero libro de instrucciones? Que ya no solo son los 10 mandamientos, nuestro verdadero libro de instrucciones para entender quién soy y cómo debo vivir, pues es una persona, que es Cristo. Ese es mi libro de instrucciones, nuestro libro de instrucciones de todo el mundo, porque estamos hechos a imagen de Dios en Cristo. Nuestra libertad no es infinita, somos criaturas. Y quien nos diseñó, que fue Dios, nos pensó a la imagen de Cristo. Por eso el conocimiento de Cristo, decía San José María, cuando lees la vida de Cristo, lees tu propia vida, porque ahí descubres quién eres y cómo debes vivir. Pero no solo nos descubre quiénes somos, sino que nos capacita por la gracia de recorrer ese camino para ser en plenitud aquello que Dios esperó de nosotros. Por eso Pablo VI decía, si queréis construir un mundo sin Dios, lo único que haréis es construir un mundo contra el hombre. Y Juan Pablo II dijo ahí, volviendo de Toronto en la Jornada Mundial de la Juventud, decía, si intentáis construir un mundo sin Cristo, no haréis otra cosa que construir un mundo contra el ser humano. Y la historia reciente es una buena prueba. Por eso, ¿qué es lo que ofrecemos la Iglesia al mundo? ¿Qué es lo que la fe ofrece al mundo? Ofrece el verdadero libro de instrucciones de este mundo, de esa humanidad, para que llegue a esa vida plena lograda, donde de verdad podamos ser felices y podamos vivir una vida que valga la pena, que sea una vida conseguida, una vida plena. Eso es lo primero que ofrece. Un mundo que no sabe cuál es su libro de instrucciones y va haciendo probaturas y poniendo leyes que cada vez son más destroyers y va incapacitando a la gente para vivir
en plenitud, pues eso es el gran ofrecimiento de la fe. Pero no solo esa luz, sino que ofrece también ese hogar que es la Iglesia, donde encontraremos todo aquello que nos capacita para rehacer nuestro corazón, para ilusionarnos con lo que vale la pena, para tener esperanza y para ser capaces de amores heroicos. Eso es lo que ofrecemos. Es el mejor regalo para nuestro mundo. Eso que es en global, en la construcción de la sociedad, eso es la concreción de la doctrina social de la Iglesia. Pero eso es lo que tendríamos que conocer y vivir y ofrecer para contribuir a hacer un mundo cada día, como decía Pablo VI, ¿no? Una civilización digna del ser humano. Por lo tanto, cabe la moral, no solo la ética, es la urgencia más grande que tenemos. Enseñar a amar con esos amores con los que Dios nos amó. Un amor donde la lógica es un corazón humilde donde siempre cabas, un corazón heroico donde doy lo mejor de mí mismo, ¿no? Y un amor, un corazón que aprende a amar con la gratuidad, donde dice que el centro de mi vida eres tú. Solo así ofreceremos la belleza del bien, un mundo verdaderamente humano y el camino para transformar nuestra sociedad. Lo dejo aquí porque si no, no habrá tiempo para preguntas y me pedían. Seguro que hay muchas preguntas, pero porque hablar de moral es todo un curso